A finales de 1920, el mundo empezaba a volver a la normalidad tras la horrible carnicería de 1914-18 y sus consecuencias. La mayoría de los estados confiaban en la Liga de las Naciones, en los acuerdos de limitación de armamento y en la reconfiguración del mapa de Europa como las bases para prevenir un conflicto en el futuro. En otros países, las condiciones internas y el descontento provocado por las consecuencias de los tratados de paz favorecieron la aparición de nuevas fuerzas. Desde 1917, el pueblo ruso había sufrido 4 años de confusión y desorden. La guerra civil acabó por fin en 1920. Lenin y sus victoriosos partidarios se enfrentaron a la imponente tarea de volver a organizar el país. La economía estaba en ruinas. Mucha gente padecía hambre y desconfiaba del régimen comunista. Las democracias occidentales no estaban dispuestas a ayudar porque consideraban el régimen como una amenaza para su estabilidad. De hecho, en 1919 se estableció Comintern en Moscú con el fin de exportar la revolución. Rusia no había sido invitada a unirse a la Liga de Naciones y ningún miembro reconocía oficialmente el régimen comunista, y por lo tanto Rusia estaba marginada. A principios de 1921 hubo huelgas en Petrogrado y los marineros de la flota del Báltico con base en Kronstadt se sublevaron. Se quejaban de que los bolcheviques habían impuesto silencio a los demás grupos revolucionarios y de la falta de libertad de expresión. León Trotsky, comisario para la guerra, envió inmediatamente tropas a Kronstadt. La sublevación fue aplastada y la mayoría de sus líderes capturados y ejecutados. Fue una manera extrema de advertir que algo tenía que hacerse rápidamente antes de que la situación empeorase. Por lo tanto, Lenin introdujo su nuevo plan económico, ideado para obtener el apoyo popular, restableciendo un cierto grado de libertad de empresa. Pero sobre todo tenía que solucionar el problema del hambre que afectaba a unos 30 millones de personas. En lugar de tener que entregar el excedente de sus cosechas al Estado, política que fue muy protestada, se permitió que los campesinos lo vendiesen en el mercado libre. En dicha decisión tuvo que ver la creciente solidaridad que Occidente sentía por las víctimas del hambre. Se enviaron misiones de ayuda a Rusia para paliar la situación. Lenin, cansado y debilitado, fallecía en 1924 sin haber logrado estabilizar un país cuya economía era desastrosa. Mucha gente pensó que Trotsky le sucedería. Sin embargo, Joseph Stalin, secretario del Partido Comunista al que vemos con bigote a la derecha, tenía otras ideas. E inició una campaña sutil y a veces despiadada para hacerse con las riendas del poder. La actitud de Occidente hacia Rusia empezó a cambiar lentamente, en gran parte debido a los posibles mercados que podían abrirse, y ello a pesar de que era evidente que los líderes rusos seguían empeñados en exportar la revolución.
Sin embargo, en 1922 fue Alemania el país que primero firmó un pacto de cooperación con Rusia, el Tratado de Rapallo. Aparte de los acuerdos económicos, el general Hans von Scheck, jefe del ahora reducido ejército alemán, gestionó cláusulas secretas que permitían que Alemania, a cambio de entrenar y asesorar a las fuerzas armadas rusas, dispusiese de instalaciones de aviación y artillería en Rusia, prohibidas por el Tratado de Paz. Al habérsele permitido tan solo disponer de cuerpo de caballería, estos acuerdos secretos beneficiaron enormemente a Alemania. En 1928, Stalin había conseguido, de un modo u otro, erradicar toda oposición exceptuando a Trotsky, quien cayó al año siguiente cuando Stalin lo envió al exilio. Sin embargo, Trotsky siguió oponiéndose intensamente a la política de Stalin, tanto que en 1940 fue asesinado en México por agentes de Stalin. Trotsky se había opuesto principalmente a la decisión de Stalin de abandonar la revolución mundial por el socialismo universal. Ello significaba que, con el fin de proteger la revolución contra la amenaza exterior, Rusia tenía que convertirse en un país económica y militarmente fuerte. Ello exigiría enormes sacrificios por parte del pueblo ruso. Los primeros en sufrir fueron los campesinos. Stalin les confiscó sus tierras y les obligó a la colectivización con el pretexto de que algunos acumulaban grano secretamente. Los campesinos trataron de oponerse, destruyendo casi el 50% de sus haciendas a modo de protesta. A pesar de ello, en 10 años la mayor parte del país había sido colectivizada. Aquellos que se opusieron fueron asesinados o enviados a los campos de trabajo en Siberia. La hambruna que causó dicho proceso acabó con la vida de millones de personas. Stalin también introdujo su primer plan quinquenal para desarrollar la industria rusa y se mostró despiadado a la hora de conseguir que los trabajadores cumpliesen con los casi imposibles objetivos de producción. Muchos fueron acusados de ser saboteadores y fueron enviados junto a los campesinos ricos a los gulags en Siberia, donde muchos murieron trabajando en masivos proyectos tales como la construcción de un canal desde el Mar Blanco al Báltico. Las Fuerzas Armadas rusas también sufrieron una importante transformación. A principios de la década de los 20, el ejército era muy numeroso, pero carecía de armas modernas, y las que tenía eran de fabricación extranjera. Trotsky creía en un enorme ejército marxista, con un pequeño cuadro de mandos preparado para acciones ofensivas. Trotsky también estaba a favor de la caballería, que había demostrado ser muy eficaz durante la guerra civil. Durante la segunda mitad de la década de los 20 cambió la doctrina del Ejército Rojo, a pesar de que uno de sus principales jefes era Semyon Budeny, jefe de caballería durante la Guerra Civil. Bajo el mando primero del comisario para la guerra Mikhail Brunze y luego del jefe de Estado Mayor Mikhail Tukhachevsky, se favoreció cada vez más la mecanización, que fue muy utilizada durante el primer plan quinquenal de Stalin. El plan quinquenal también se aplicó a la Fuerza Aérea, cuya función principal consistía en apoyar a las fuerzas de tierra. Alemania también vivió tiempos duros durante las décadas de los 20 y los 30. La consecuencia inmediata de la Gran Guerra había sido el conflicto civil entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que de hecho eran ejércitos privados que reclutaban soldados que regresaban de la guerra.
El gobierno democrático de centro-izquierda, nombrado justo antes de que acabase la guerra, logró controlar la situación, pero las severas condiciones de la paz de Versalles sirvieron tan solo para agravarla. Las limitaciones impuestas en las fuerzas armadas alemanas, como la prohibición de tanques, aviones y artillería pesada, suponían el que éstas a duras penas pudiesen defender las fronteras del país. Alemania también tuvo que pagar enormes indemnizaciones por los daños materiales causados durante la guerra de 1914-18. Estos pagos dispararon la inflación. Fue la derecha la que primero atacó. En marzo de 1920, un alto oficial del ejército, junto a otros mandos, trató de derrocar al gobierno. El ejército se negó a apoyarlo y el gobierno tuvo que trasladarse de Weimar a Dresden. Solo dos cosas lograron salvarlo: una huelga general y el hecho de que los comunistas trataron de aprovecharse de la confusión y montar ellos mismos un golpe de Estado que fue sofocado por el ejército. Todo ello evidenciaba la debilidad del gobierno. Las dificultades para pagar las indemnizaciones dieron como resultado el que en enero de 1923 tropas francesas ocupasen el Ruhr, la principal región industrial de Alemania. La ocupación francesa aumentó el resentimiento y tuvo como consecuencia el que la inflación se disparase aún más. De los 7.000 marcos por dólar se pasó a 1 millón en agosto. El gobierno había ofrecido resistencia pasiva y congelado los pagos, pero en agosto se dieron cuenta de que era imposible oponerse a los aliados sin que la economía sufriese un colapso total. Se reanudaron los pagos y los franceses se retiraron. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha lo consideraron un signo más de la debilidad del gobierno de Weimar y el malestar continuó. Especialmente en Bavaria, donde los efectos de la guerra civil de 1919 habían favorecido la aparición de grupos de extrema derecha, entre ellos el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, los nazis, dirigidos por Adolfo Hitler, un excabo de padres austríacos. Su carisma y sus ataques al ultraje de Versalles pronto le granjearon grandes simpatías. Hitler consiguió el apoyo de personajes poderosos como el de Erich von Ludendorff, antiguo jefe de Estado Mayor del ejército alemán. En noviembre de 1923, Hitler y Ludendorff intentaron dar un golpe de Estado en Múnich, con la intención de derrocar al gobierno de Weimar y romper el Tratado de Versalles. El golpe fracasó y Hitler y Ludendorff fueron llevados a juicio. Ludendorff fue absuelto de los cargos de alta traición, pero Hitler fue condenado a 5 años de prisión en la fortaleza de Landsberg, en las afueras de Múnich. El apoyo público del que gozaba en Bavaria consiguió que le redujeran la sentencia a 9 meses, durante los cuales escribió su testimonio político Mein Kampf. Cuando fue liberado, se le prohibió hablar en público. El atractivo de Hitler radicaba en su utilización de la noción popular de que los políticos débiles habían apuñalado a Alemania por la espalda al final de la guerra y de que los ejércitos alemanes no habían sido derrotados. Alemania necesitaba un gobierno fuerte que le devolviese la prosperidad. Junto a ello existía la teoría racial que argumentaba que la raza aria era superior a todas las demás, especialmente a la raza judía. Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, se dedicó a transmitir este mensaje. En mayo de 1924, Charles Dawes, director del Departamento de Presupuestos de los Estados Unidos, introdujo un plan revisado para los pagos de las indemnizaciones. Ello permitía iniciar la recuperación de la economía alemana. En 1927, las últimas tropas aliadas de ocupación, un recuerdo constante de que Alemania había sido vencida en 1918, se retiraron del Rin. Ello fue consecuencia de la admisión de Alemania en la Liga de las Naciones el año anterior. Por consiguiente, el apoyo a los nazis de Hitler disminuyó. Pero en el 27 se levantó la prohibición que impedía a Hitler hablar públicamente y este decidió presentarse a las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, en las elecciones de 1928 para el Parlamento alemán, el Reichstag, los nazis obtuvieron solo 12 escaños de un total de 491, lo cual indicaba que el país se estaba estabilizando. Pero en octubre de 1929 se hundió la bolsa de Wall Street, afectando sobre todo a la delicada economía alemana. El desempleo aumentó y sirvió para polarizar la opinión pública entre los comunistas y los nazis de Hitler. Muchos desempleados se alistaron en las filas del ejército privado de Hitler, los camisas marrones SA. Hitler utilizó esta coyuntura durante las elecciones de 1930 para el Reichstag, tratando de impresionar al electorado con el poder creciente y la voluntad del partido nazi. Las elecciones estuvieron marcadas por la violencia entre camisas marrones y sus rivales comunistas. En las elecciones de 1930, tanto los nazis como los comunistas obtuvieron muchos escaños, aunque no los suficientes como para formar gobierno. En la primavera de 1932, Hitler disfrutaba de una posición lo suficientemente fuerte como para presentarse a la presidencia de Alemania y obtuvo más de un tercio de los votos. Ello no supuso ninguna hazaña, dado que su principal rival era el anciano, aunque respetado mariscal de campo Paul von Hindenburg, quien había sido presidente desde 1925 y que ahora volvía a obtener el mandato. Las elecciones del Reichstag de aquel mismo año confirmaron a los nazis como el mayor partido, aunque no obtuvieron la mayoría absoluta. Hitler no aceptaría una coalición y los nazis continuaron haciendo exhibición de su fuerza mientras se sucedían las infructuosas negociaciones entre partidos. Los acontecimientos se sucedían con rapidez. Von Hindenburg se dio cuenta de que la única manera de salir de aquel atolladero político era convencer a Hitler de que aceptase la Cancillería, lo que hizo el 30 de enero de 1933, aunque solo 2 miembros de su partido estaban en el gabinete. Un mes más tarde, el Reichstag se incendió misteriosamente, culpándose de ello a un holandés medio loco. Hitler acusó a los comunistas de provocar el incendio y convenció a von Hindenburg para que les impusiese restricciones políticas. A pesar del decreto presidencial, los nazis tampoco obtuvieron la mayoría absoluta en las elecciones de marzo de 1933, pero Hitler consiguió utilizar el incendio del Reichstag para hacer arrestar a los diputados comunistas. A continuación, se prohibieron todos los demás partidos políticos. En agosto de 1934 fallecía von Hindenburg. Muchos alemanes no se dieron cuenta de que su muerte despejaba el camino para los nazis. Hitler asumió la presidencia. Su poder era ahora absoluto. Hitler estaba decidido a reinstaurar las fuerzas armadas de Alemania, a pesar de las restricciones del Tratado de Versalles. Su principal prioridad era el ejército, que estaba limitado a 100.000 hombres. A pesar de no disponer de armas modernas, las cláusulas secretas en el Tratado de Rapallo de 1922 habían permitido que algunos oficiales las estudiasen. El Reichsheer, como fue llamado, supuso una total separación del ejército del Kaiser. Ahora podía prepararse una nueva doctrina para asimilar las lecciones de la Guerra Mundial. Además, cada soldado fue entrenado para operar de acuerdo a 2 graduaciones superiores a la suya. Ello proporcionó una estructura para una rápida expansión. Alemania no disponía de fuerza aérea durante los años de Weimar, si bien los aliados habían permitido la aviación civil a partir de 1922, lo que supuso la creación de la línea aérea estatal Lufthansa y la regeneración de la industria aérea.
Los clubs de vuelo sin motor también sirvieron para inculcar una mentalidad aérea, aunque lo más eficaz fue la oportunidad de entrenar pilotos en Rusia secretamente, así como utilizar las instalaciones rusas para investigar diseños de aviones militares. Hitler ordenó al principio en secreto crear una fuerza aérea, la Luftwaffe, y al mando de esta puso a Hermann Göring, un as de la aviación durante la Gran Guerra. Los mandos militares aceptaron con agrado los planes de expansión de Hitler, pero se mostraban cada vez más preocupados por el papel que debían desempeñar los camisas marrones de Hitler. El líder de las SA, Ernst Röhm, opinaba que éstas debían estar en la vanguardia de la defensa militar alemana. Hitler empezó a sospechar de los motivos de Röhm. En junio de 1934, con la ayuda de Heinrich Himmler y sus SS, Hitler arrestó y ejecutó rápidamente la jerarquía de las SA. Ello confirmó la primacía del ejército, pero a cierto precio. Todos los soldados tenían que jurar lealtad a Hitler. Mientras, Hitler retiró a Alemania de la Liga de las Naciones en octubre de 1933, afirmando que por lo que a él respectaba, el Tratado de Versalles no tenía validez. Las fuerzas internas también estaban reconfigurando a dos países vencedores de la Gran Guerra. Italia tuvo una serie de débiles gobiernos de coalición. Como en otros países, la Revolución Rusa sirvió de inspiración para que la izquierda fomentase una ola de huelgas e instigase a los campesinos a apoderarse de la tierra que trabajaban. Ello provocó una reacción por parte de la derecha. En septiembre de 1919, un grupo dirigido por el aviador y poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio sitió y mantuvo durante más de un año el antiguo puerto austríaco de Fiume, que los acuerdos de paz habían otorgado a Yugoslavia. En el norte de Italia, el periodista y veterano de guerra Benito Mussolini organizó lo que se convertiría en un enorme movimiento de extrema derecha, el fascismo. Al principio era demasiado nacionalista para el gusto de muchas personas, pero pronto contó con más y más partidarios. Mussolini se esforzó en establecer una base de poder en el norte de Italia. En agosto de 1922, el gobierno estaba poco dispuesto a actuar con firmeza ante una huelga general. Mussolini movilizó a sus camisas negras y estos marcharon sobre Roma. El rey Vittorio Emanuele, teniendo una guerra civil, le pidió a Mussolini que formase gobierno. Mussolini acabó con toda oposición política y asumió los poderes dictatoriales. En 1928 su posición era aparentemente inatacable, con un parlamento nombrado en lugar de elegido y el poder firmemente en manos del Gran Consejo Fascista. Japón también vivía momentos de gran tensión. La rápida occidentalización, incluyendo el sufragio universal de 1924, chocaba con el nacionalismo y su tradicional estructura feudal. Esto quedaba resumido en la figura del emperador, que continuaba siendo reverenciado como un dios por su pueblo. Japón también estaba experimentando una enorme explosión demográfica. Además, a medida que desarrollaba su base industrial, Japón se daba cuenta cada vez más de su escasez de recursos naturales. Los espacios abiertos y los recursos naturales de la Manchuria china, donde había colonos japoneses desde 1905, parecían ofrecer la solución. Así es como lo vieron los oficiales de extrema derecha del ejército japonés. Parte del ejército japonés ya estaba destinado en el sur de Manchuria, según los acuerdos que pusieron fin a la guerra con Rusia en 1905. En 1931, y sin informar a su gobierno, las fuerzas de Manchuria, al mando de sus jefes, sitiaron la capital Mukden y luego invadieron el resto de Manchuria.
A continuación, los japoneses crearon el estado títere de Manchukuo. Como jefe instalaron al último emperador de la dinastía china manchú, Henry Puyi, destituido en 1911, pero este carecía de poder real. La cruda agresión japonesa horrorizó a las democracias occidentales que seguían resueltas a dominar el mundo de la guerra. El asunto se presentó ante la Liga de las Naciones en Ginebra. Los japoneses fueron condenados unánimemente. La asamblea esperó a ver cómo reaccionaba Japón. Para Japón, es imposible aceptar el dictamen de la asamblea. Y luego abandonaron el edificio de la Liga, al que nunca volvieron, ante el asombro de los demás miembros, que se dieron cuenta de que carecían de poder para tratar con un agresor despiadado. Una vez finalizado el acuerdo de paz en 1919, Gran Bretaña, Francia y América podían dedicarse a consolidar la paz y a asegurarse de que la Gran Guerra había sido la guerra que acabaría con todas las guerras. Los muchos sacrificios que habían hecho durante la guerra actuarían de estímulo para alcanzar dicho ideal. Para Gran Bretaña y Francia, la transición a la paz no fue fácil. El área principal industrial de Francia, el noreste, se había visto muy afectado y había perdido, al igual que Gran Bretaña, mucha mano de obra. Y lo que aún era peor, el efecto financiero que tuvo la guerra supuso el que ahora ambos países estuviesen endeudados con América. El gran número de soldados desmovilizados agravaban el problema que suponía cambiar de una economía de guerra a una de paz. Las fábricas de munición redujeron la producción, aumentando el desempleo y las huelgas a medida que disminuía el número de pedidos y los sueldos. Las responsabilidades coloniales de Gran Bretaña aumentaron como resultado de la guerra. Gran Bretaña se hizo cargo de las antiguas posesiones alemanas en el este de África. Y también se hizo cargo de los antiguos territorios turcos de Palestina, Transjordania e Irak en el Oriente Medio. Gran Bretaña también se enfrentaba a un problema doméstico. En la Pascua de 1916 hubo disturbios armados en la capital de Irlanda, Dublín. Los manifestantes querían la independencia, lo que no constituía ninguna novedad entre ciertos sectores de la población. Los rebeldes tomaron la principal oficina de correos, pero al carecer de apoyo popular pronto fueron dominados. Aunque ello no acabó con los deseos de autodeterminación, sobre todo desde que los candidatos republicanos habían obtenido un éxito considerable en las elecciones generales británicas de 1918. A principios de 1919 volvieron a surgir problemas y algunos policías fueron atacados. El ejército británico acudió y se puso en marcha una severa campaña antiguerrillas. Los republicanos encarcelados en Dublín por los británicos contaban con mucho apoyo popular en Irlanda. Ambos bandos cometieron atrocidades, especialmente los endurecidos voluntarios auxiliares de policía, los llamados Black and Tans. Una guerra a gran escala en Irlanda no era lo que Gran Bretaña deseaba y al final se pudo llegar a un compromiso y las tropas se retiraron. Los 26 condados irlandeses del sur obtuvieron la independencia como el Estado libre irlandés. El líder irlandés, Eamon de Valera, agradaba a mucha gente, aunque no a toda. Algunos pensaban que toda Irlanda debía haberse convertido en una república. En 1921 estalló la guerra civil entre los partidarios del Estado Libre y el ejército republicano irlandés, el IRA.
Las fuerzas gubernamentales recibieron mucho armamento de Gran Bretaña y, por lo tanto, tuvieron ventaja desde el principio. A pesar de ello, el IRA continuó con su dura campaña. Los combates tuvieron lugar en las ciudades, entre el ejército del Estado Libre y los pistoleros del IRA. También hubo mucha actividad en las áreas rurales, donde se perseguía a las bandas republicanas. El IRA montó numerosas emboscadas contra las tropas del Estado Libre. Al final se logró agotar la resistencia del IRA y en mayo de 1923 acabaron las hostilidades. El IRA, 13.000 de cuyos miembros estaban en la cárcel, continuó luchando clandestinamente por una Irlanda totalmente republicana. Al mismo tiempo, las nuevas responsabilidades británicas en Oriente Medio eran muy agotadoras, especialmente en Irak. Las tribus árabes, libres del dominio turco, utilizaron la derrota turca para intentar conseguir más poder. Para controlarlas era necesario un número inaceptable de tropas británicas, pero se disponía de una solución. El papel que desempeñó el bombardero estratégico en 1917-18 le había dado a la Fuerza Aérea Real independencia con respecto al ejército y a la armada. Pero los bombardeos no eran importantes en tiempo de paz, y los dos cuerpos más antiguos pidieron la disolución de la RAF. El mariscal del aire, Sir Hugh Trenchard, que había comandado la RAF en Francia en 1918 y que era ahora jefe del Estado Mayor del Aire, presentó una propuesta radical que salvaguardaría la independencia de la RAF. Afirmó que el poder aéreo podía vigilar el Oriente Medio de una manera menos costosa que los miles de soldados de tierra. El gobierno, que deseaba ahorrar dinero, estudió la situación y nacieron así las patrullas de control aéreo. Si una tribu se mostraba ingobernable, la RAF la amenazaba con bombardear sus poblados. Si ello fracasaba, se le daban a la tribu 24 horas para evacuar el poblado y a continuación la RAF lo bombardeaba. Este sistema resultó ser muy eficaz. Además, el ejército le suministró a la RAF vehículos blindados que, junto a las levas locales, proporcionaban el apoyo terrestre. El control aéreo también se utilizó en la frontera noroeste de la India, escenario de constantes escaramuzas entre el ejército indio, comandado por británicos, y las tribus rebeldes. Las operaciones en las fronteras del norte de la India mantenían ocupado al ejército, además de suponer un excelente entrenamiento para los soldados, tanto británicos como indios. En la década de los 20 surgió un nuevo problema en la India. Se exigía la independencia, e inicialmente dicha exigencia estuvo acompañada de muchos disturbios. Mahatma Gandhi, el personaje central con el pecho al descubierto, desarrolló una campaña no violenta de desobediencia civil. En Gran Bretaña la situación económica no mejoraba y en 1926 hubo una huelga general. Ello amenazaba la misma base del país. Con el fin de mantener los servicios públicos esenciales, se acudió a voluntarios civiles y a los 10 días la huelga llegó a su fin. El crack del 29 en Wall Street complicó las cosas y supuso el que millones de personas perdieran su empleo. Se recortaron al mínimo los gastos de defensa y en 1930 se redujo el sueldo de las Fuerzas Armadas en un 10%.
En 1931, Gran Bretaña pudo participar y vencer en el Trofeo Schneider de hidroaviones gracias a la generosidad de un filántropo patriótico. Esto y el éxito del Supermarine S-6B condujo al desarrollo del Spitfire, uno de los más extraordinarios cazas de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de los acuerdos de paz, Francia también tenía responsabilidades en el extranjero, al habérsele otorgado el mandato de Siria. Y también tuvo que hacer frente al continuo malestar entre las tribus de sus posesiones en Argelia, Túnez y Marruecos, en el norte de África. También estaba la Indochina francesa, donde los galos mantenían las monarquías de los antiguos reinos. Sin embargo, a pesar de su esplendor, estos no tenían poder, y como en la India, el deseo de independencia era cada vez mayor. La economía francesa, al igual que la británica, no había podido recuperarse tras la Gran Guerra, y en Francia se sucedieron varios gobiernos de extrema derecha y extrema izquierda. El malestar se apoderó de la población civil. En lo único que todos los gobiernos coincidían era en que Francia no podría volver a costear otra guerra como la de 1914-18. Con el fin de crear una defensa y una fuerza disuasoria eficaces, se construyó una línea de fortificaciones a lo largo de la vulnerable frontera este con Alemania. En 1930 se iniciaron los trabajos de este enorme proyecto que se llamó la Línea Maginot, en honor de André Maginot, en aquel entonces ministro de Defensa, y el cual había sido seriamente herido en Verdún en 1916. En términos económicos, Estados Unidos había sido sin duda el único ganador de la Gran Guerra. Los préstamos que hizo a sus aliados y el no tener que reconvertir una industria bélica que de hecho nunca había arrancado del todo fueron los factores determinantes para ello. Sin embargo, la experiencia de 1917-18 sirvió para reforzar la tradicional creencia americana de que no era aconsejable meterse en los asuntos de Europa. Luego, el presidente Wilson, que había tenido un buen concepto de la Liga de las Naciones, fue claramente derrotado en las elecciones presidenciales en noviembre de 1922, y América volvió al aislacionismo. En los Estados Unidos, los años 20 fueron un periodo de prosperidad. Hazte rico pronto era la consigna. Era la era del jazz. Y también la de la ley seca, cuando se prohibió la venta de alcohol. Sin embargo, ello provocó un comercio ilegal de bebidas dirigido por los gángsters. Tipos como Al Capone, al que vemos aquí, erigieron enormes imperios del vicio. Y el gangsterismo solo llegó a controlarse en 1933, cuando volvió a permitirse el consumo de alcohol. Para entonces, hacía tiempo que había acabado el frenesí de la era del jazz. La quimera económica acabó en octubre de 1929, cuando colapsó la bolsa de Wall Street. De la noche a la mañana, muchos se arruinaron y otros tantos perdieron sus trabajos a medida que la depresión minaba los fundamentos del país. Y tan solo la elección de Franklin Roosevelt en noviembre de 1932 y su nuevo programa devolvieron las esperanzas al país. Roosevelt estaba decidido a que la gente volviese a trabajar.
Disponemos de la maquinaria para restaurar la economía y depende de ustedes el que funcione. Estableció la Administración para la Recuperación Nacional. Entre sus tareas estaba la de movilizar a los desempleados. Con la ayuda del ejército, estos fueron enviados a las regiones más remotas de los Estados Unidos. Allí se les puso a trabajar en masivos proyectos de construcción pública. Fue una política muy similar a la que utilizaría Hitler para revitalizar la economía alemana. Y la economía empezó a recuperarse. La creación de la Liga de las Naciones auguraba buenos tiempos para una paz global duradera. Además, durante el invierno de 1921-22 se celebró en Washington un congreso naval. En el mismo se limitó el tamaño de los buques de guerra y las fuerzas de las armadas principales. En 1925, y en La Haya, Holanda, un congreso internacional de juristas preparó el borrador de un proyecto que establecía las normativas para la guerra aérea, incluyendo la prohibición de ataques sobre civiles. Y en posteriores convenios celebrados en Ginebra se acordaron normas de conducta para la guerra. En 1925 se prohibió el uso de gas venenoso y en el 29 se perfeccionó el primer convenio de Ginebra de 1864, el cual versaba sobre el trato a los enfermos, heridos y prisioneros de guerra. También se hicieron progresos en el terreno diplomático. En 1925, y mediante los tratados de Locarno, Gran Bretaña e Italia acordaron actuar como garantes de las fronteras nacionales del oeste de Europa. Más trascendental incluso fue el Pacto Kellogg-Briand de 1928, en el que 6 naciones pidieron que la guerra se declarase ilegal. Sin embargo, estos intentos para erradicar la guerra no significaban la paralización del ideal militar. De la Gran Guerra se podían aprender muchas lecciones y los pensadores militares se dedicaron a ello. El potencial demostrado por el tanque durante la segunda mitad de la guerra inspiró a 2 pensadores militares británicos. La tecnología moderna estaba a punto de superar las desventajas que la baja velocidad y la poca fiabilidad de los tanques habían evidenciado. El antiguo jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Carros de Combate británico, coronel y más tarde general Fuller, y el veterano de guerra capitán Basil Liddell Hart opinaban que los costosos ataques frontales podían sustituirse por formaciones blindadas que maniobrasen con rapidez, atacando y paralizando la capacidad de combate del enemigo. Los nuevos conceptos de guerra blindada fueron puestos a prueba en Gran Bretaña por una fuerza de carros de combate experimental que utilizaba sobre todo estos Vickers Mediums. El diseñador de tanques americano, Walter Christie, desarrolló un revolucionario sistema de suspensión que mejoró muchísimo la capacidad todoterreno del tanque. Pero mientras los americanos producían prometedores prototipos, en Gran Bretaña no existía ni la voluntad política, dado el imperante clima de desarme, ni el dinero disponible para desarrollar importantes unidades de carros de combate. Los franceses también llevaron a cabo muchos experimentos. Entre los tanques que desarrollaron estaba el enorme Char D, que con sus 32 toneladas era el mayor tanque de la época. Sin embargo, fueron los dictadores los que realmente pusieron en práctica las ideas de Fuller y Liddell.
Hitler enseguida se sintió atraído por los tanques y Alemania pronto empezó a construir una gran fuerza de Panzers. Stalin también estaba impresionado, y a mediados de la década de los 30 el ejército ruso contaba con la mayor fuerza de carros de combate del mundo. Su eficacia impresionó a los observadores extranjeros. Las teorías de guerra aérea estaban influenciadas por los bombardeos estratégicos durante la Gran Guerra. Uno de los primeros teóricos del aire fue un italiano, al que impresionaron los bombardeos que Italia llevó a cabo contra Austria. En 1921, el general Giulio Douhet publicó el libro Comando del Aire. Haciéndose eco de la opinión del general Smuts tras los ataques aéreos alemanes sobre Londres en 1917, Douhet creía que en el futuro el avión, apoyado por pequeños ejércitos y armadas, podría someter a los estados enemigos atacando la sede del gobierno, la industria y a la población civil. A pesar de que su libro no fue publicado fuera de Italia hasta la década de los 30, sus opiniones fueron aceptadas por Trenchard, mariscal del aire británico, y ello constituyó la fuerza impulsora que llevó a mantener a la RAF como la única fuerza aérea independiente del mundo en aquel entonces. Tras lo cual, la RAF mantuvo una considerable fuerza de bombarderos. Trenchard consiguió que la población británica apoyase a la RAF mediante la creación de espectáculos aéreos. Miles de personas acudían a presenciar estas espectaculares demostraciones aéreas. El poder aéreo de la Armada también había progresado mucho durante la Gran Guerra, especialmente en cuanto a la capacidad de los aviones para operar desde los barcos. Al final de la guerra se había desarrollado el portaaviones, que permitía que los aviones despegasen y aterrizasen sobre un barco en alta mar. Los acuerdos del Congreso Naval de Washington, que restringían el uso de grandes buques, supusieron el que las principales armadas transformasen en portaaviones los acorazados en proceso de construcción. Pero a principios de la década de los 20, la misión principal del poder aéreo naval seguía siendo la de reconocimiento. El general Billy Mitchell, que había estado al mando del servicio aéreo del ejército americano en Francia en 1918, tenía otras ideas. Pensaba que el avión era capaz de destruir buques y defender la costa americana a un coste más eficaz que la Armada, y confiaba en que ello serviría para crear una fuerza aérea similar a la británica. En 1921 se le permitió experimentar sus teorías con algunos buques anticuados. Entrenó a sus pilotos utilizando falsos objetivos sobre tierra firme. Y en julio llevó a cabo la demostración con gran éxito. Pero sus esperanzas para cambiar inmediatamente los sistemas de defensa americanos no se vieron cumplidas. Mitchell llevó a cabo otra demostración en septiembre de 1921. Esta, al igual que otra, 2 años más tarde, también tuvo éxito, pero con ello solo logró convencer a la Armada de los Estados Unidos de que debía mantener su propia fuerza aérea. Sin embargo, los experimentos de Mitchell fueron un escalofriante anticipo de lo que sucedería 20 años más tarde.
Pero en 1930 empezaron a surgir grietas en el camino hacia el desarmamento internacional. Aquel año, el Tratado Naval de Londres vio cómo América, Gran Bretaña y Japón acordaban limitar el número de pequeños buques en la misma proporción que la acordada en el Tratado de Washington de 1922 para buques grandes. Sin embargo, Francia e Italia no llegaron a un acuerdo y se mantuvieron fuera del tratado. El resultado fue que algunas armadas empezaron a romper las normas establecidas en Washington. A mediados de la década de los 30, el desarmamento naval peligraba. Pero más tarde, en febrero de 1932, se celebró en Ginebra el mayor congreso para el desarmamento que había existido hasta la fecha. Duró hasta mayo de 1934, pero no se consiguió nada. Francia consideraba las propuestas como una amenaza para su seguridad. Hitler advirtió que se rearmaría si las demás naciones no reducían sus efectivos militares. De hecho, el rearme alemán ya había empezado. Otras naciones también estaban aumentando su poderío militar. Y pronto, muy pronto, tendrían la ocasión de probar las nuevas armas que habían desarrollado.